casa del Señor, ¿verdad? Estamos aquí reunidos en esta mañana. Venimos a adorar al que merece toda la honra y toda la gloria. Vamos a ponernos de pie y ponemos en las manos del Señor este servicio y le decimos: bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta hermosa mañana. Gracias, Señor, porque nos has dado, Señor, el privilegio de estar de pie, Señor, el privilegio de poder respirar, Señor. Muchos en esta mañana, mi Dios, están postrados, Señor. Gracias porque nosotros podemos mover nuestros pies y venir a tu casa. Venimos a adorarte, a glorificarte, a exaltar al que merece toda la honra y la gloria, Señor. A pedirte que sea tu Espíritu Santo en medio de nosotros el que nos sostenga, Señor, el que nos ayude, el que nos fortalezca, mi Dios. A pedirte, Señor, que rogarte, mi Dios amado, que nos des, Señor, esa sabiduría, esa inteligencia para poder aprender de tu palabra, mi Dios, para poder hacer, Señor, lo que tú nos has mandado que nosotros hagamos, para ser hacedores de tu palabra, Señor. Te rogamos, Señor, que nos bendigas, Señor, con toda bendición espiritual a cada uno de los que estamos aquí presentes, a aquellos que nos están escuchando en línea, Señor, y que usen nuestras vidas, Señor, para honrar y glorificar tu nombre, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por las cosas que omitimos, por lo que no hacemos, Señor, o por lo que hemos fallado, Señor, porque cada día te fallamos, Señor. Perdona nuestras ofensas, Señor, y ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor, a fortalecernos en ti, Señor, y a ser guiados por tu Santo Espíritu. Oh, mi Dios amado, ponemos en tus manos a cada uno de los que están presentes, a cada niño, Señor, que va a ser instruido en esta mañana, a cada maestro, Señor, que todo lo que hagamos en esta mañana te glorifique a ti, porque a eso venimos, a exaltarte a ti, a glorificarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio de esta mañana. Comenzamos la semana pasada hablando de la iglesia, cómo había sido instituida la iglesia. Como usted y yo somos la iglesia, todos los que hemos creído en Jesucristo somos la iglesia. No es el local el que hace la iglesia, sino usted y yo somos la iglesia reunida en esta mañana. Entonces ahorita vamos a ver cómo la iglesia es empoderada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo empodera a la iglesia para el ministerio efectivo. Entonces vamos a ver, hermanos, cómo era necesario, ¿verdad?, de que el Espíritu Santo empoderara a la iglesia antes de que salieran a predicar, antes de que fueran a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Se necesitaba el poder del Espíritu Santo. Y eso lo seguimos necesitando como iglesia. Usted y yo seguimos necesitando ese poder del Espíritu Santo para poder ser una iglesia efectiva, una iglesia que el Señor quiere usar, una iglesia que es para servir, una iglesia que es para predicar, una iglesia que Dios nos ha mandado a hacer todo esto, a servir, a predicar, a enseñar, a evangelizar. Usted y yo somos esa iglesia que Dios quiere empoderar con el Espíritu Santo para que podamos llevar a cabo un ministerio efectivo. Porque de otra manera, hermanos, el Señor sabía, habían estado los discípulos 3 años y medio con Él, 3 años con Él. ¿Y qué es lo que pasa en esos 3 años cuando sucede que el Señor Jesucristo va a ser arrestado y que muchos de ellos corrieron y muchos de ellos se escondieron? No dieron la cara. Vemos al Señor Jesucristo que va seguido por Pedro, por Juan, ¿verdad? Pero no todos los discípulos estaban ahí. Y entonces vemos que el Señor sabía la debilidad que hay en cada uno de nosotros. Usted y yo somos débiles, tenemos un cuerpo, ¿verdad?, débil. Y a veces la mente débil. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder nosotros ser efectivos en el ministerio de Dios. Porque nuestras debilidades siguen siendo, somos carne todavía, ¿verdad? Todavía no somos seres espirituales. Entonces, hermanos, Jesús está sentando las bases. Jesús están en el aposento alto. Ellos les dijo que esperaran ahí. Están los discípulos, Jesús se les aparece. Está Jesucristo apareciéndosele a los 12 discípulos y dándole las instrucciones. En Lucas vamos a comenzar con el punto número 1, llenos con el Espíritu Santo. Están esperando la promesa. Vamos a ver en Lucas 24. Vemos aquí Jesús se aparece a los 12 discípulos, come con ellos.
Pero entonces va a darles instrucciones y les dice, ¿verdad? En el capítulo 24, 46, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. El Señor Jesucristo les está dando la confirmación, la seguridad. Jesucristo ya está resucitado. Jesucristo se les aparece y les dice: era necesario que se cumplieran las escrituras. Era necesario que el Cristo padeciese, que fuera muerto, pero que resucitase al tercer día. Entonces los discípulos están como asombrados al ver a Jesucristo resucitado, y el Señor le dice: palpen mis manos, ¿verdad? Todavía para que tengan la certeza de que soy yo. Y ellos estaban asombrados porque como que creían y no creían que Él iba a resucitar al tercer día. Pero para eso Jesucristo tiene que aparecérseles a ellos, para que ellos tengan la seguridad, para que ellos tengan la confianza, ¿cómo le diré? El poder de poder decir: vimos al Cristo resucitado. O sea, ellos tenían que ser testigos oculares de que Jesucristo había resucitado, y por lo tanto les dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. El Señor Jesucristo, ¿verdad? Él mismo comenzó su ministerio predicando en Jerusalén, predicó en Samaria. El Señor Jesucristo predicó en Galilea. Él anduvo por todos esos lugares predicando, en Capernaum. ¿Y cuál era el mensaje que Jesucristo traía? El mensaje del arrepentimiento y del perdón de pecados. Era necesario que se predicase, dice, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Ese es el mensaje del evangelio: arrepentimiento y perdón de pecados. Es lo que le está diciendo Jesucristo aquí. Y dice: y comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de todas estas cosas. El Señor Jesucristo fue ejemplo. Ejemplo nos dio cómo Él predicaba, cómo las multitudes lo seguían a Él. Y los discípulos, está con los discípulos: ustedes son testigos de todas estas cosas que... Ustedes fueron testigos de que fui crucificado, de que fui blasfemado. Ustedes son testigos de que me crucificaron, pero también ahora son testigos de que he resucitado. Entonces, gloria a Dios, el mensaje que Pablo les llevaba el mensaje de arrepentimiento, perdón de pecados, pero dice: este Jesucristo, ¿verdad? Que fue muerto y que resucitó al tercer día. Ese es el poder del evangelio, que predicamos a un Cristo resucitado y a un Cristo que ya no muere más, sino a un Cristo que resucitó, como nos predicaba nuestra hermana Lidia, al cual nosotros, Jesucristo son las primicias de que resucitó, ¿verdad? Y nosotros vamos a resucitar también en un cuerpo glorificado semejante al de Cristo Jesús. Entonces, y vosotros sois testigos, les dice a los discípulos, de todas estas cosas. Jesucristo hizo en el capítulo 24 de Lucas, hizo varias apariciones de que resucitado, ¿verdad? Él se le aparece primero a la mujer, a María Magdalena, se le aparece y le dice, ¿verdad? Soy yo, maestro, le dice María Magdalena. Se le aparece a los caminantes de Maús, ¿verdad? También esos dos que iban platicando con él. Entonces vemos a Jesucristo que Él hace sus apariciones, o sea, Él se les presenta a estos discípulos. ¿Para qué? Para que fueran testigos de Él. Y entonces vemos cuando Pablo, ¿verdad? Dice, se le apareció a los 12 discípulos, se le apareció a más de 500 hermanos que estaban reunidos, y al último se me apareció a mí como un abortivo, ¿verdad? Dice él. Entonces se le aparece él, dice, el cual soy el más pequeño de todos los apóstoles. Entonces vemos a Jesucristo que estas son las personas que dieron testimonio y a las cuales nosotros creemos. Usted y yo no fuimos testigos oculares, pero somos testigos por fe, porque hemos creído lo que fue escrito, que fue inspirado por el poder del Espíritu Santo. Hemos creído en Jesucristo, ¿verdad? Hemos creído en Él. Dice, y he aquí que yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros.
pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder del Espíritu Santo. Los discípulos tenían que estar en Jerusalén esperando. El Señor estuvo por 40 días enseñándoles, ¿verdad? Todavía que era el reino de los cielos. Él estuvo por 40 días todavía comiendo con ellos, platicando con ellos acerca del reino de los cielos y comieron con él. Entonces les dice, pero esperen todavía. Y les conviene, él les había dicho, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, pues de qué manera iba a estar presente el Espíritu Santo. Él puede estar presente aquí y allá. Jesucristo era terrenal, Jesucristo era un hombre, Jesucristo no podía estar aquí y estar allá. Aunque si hubiera el poder de Dios, si se hubiera manifestado el poder de Dios en él, lo hubiera hecho. Sin embargo, él quiso ser humano como usted y como yo, por lo tanto él estaba presente en Jerusalén y no podía estar en Nazaret o en otra de las regiones de Israel. Pero entonces les conviene que yo me vaya, porque entonces les mandaré el Consolador, el cual estará en ustedes, dentro de ustedes. Entonces eso es lo que el Señor les está diciendo, esperen dentro de no muchos días. Descenderá el poder de lo alto. Entonces están esperando ellos, ¿verdad? Están esperando en Jerusalén, obedeciendo lo que Jesucristo les está diciendo. Esperen la promesa del Padre. ¿Y cuál era la promesa del Padre? La promesa del Padre era que enviaría el Espíritu Santo. Como le comento, nosotros no podemos ser testigos de Dios si no somos investidos del poder de lo alto. Por lo tanto, lo que más debemos de anhelar nosotros es la presencia del Espíritu Santo de Dios, que es el que nos guía, es el que nos enseña, es el que nos recuerda. Entonces, por lo tanto, tenemos que estar esperando todavía. Si tenemos carencia del Espíritu Santo, si nuestra copa no está llena, si hemos flaqueado, tenemos que pedirle perdón a Dios y suplicarle y rogarle en oración que seamos llenos, que seamos investidos del poder del Espíritu Santo para poder nosotros serle testigos a Él. Porque sin el Espíritu Santo ningún ministerio funciona. Tenemos que ser investidos del poder del Espíritu Santo. De otra manera, ¿por qué el Señor Jesucristo, si los discípulos ya habían estado con Él, si ya habían sido testigos, por qué necesitaban el Espíritu Santo? Ellos podían, pues ya se murió el Maestro, vamos a hacer lo que nos dejó que hiciéramos, el trabajo que nos encomendó que hiciéramos. Pero el Señor les dice, esperen en Jerusalén la promesa del Padre. ¿Y cuál era esa promesa del Padre? La investidura del poder del Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor les está diciendo, ¿verdad? Entonces el Señor lo que nos dice ahorita en esta mañana es que ni ellos, ni los discípulos, ni usted ni yo como iglesia podemos llevar a cabo ningún ministerio si no es por medio del poder del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ese es el anhelo que debemos de tener, de pedirle al Señor que seamos llenos del Espíritu Santo. Porque nos hace mucha falta el poder del Espíritu Santo. De esa manera nosotros no estaríamos aquí sentados o no estaríamos inactivos si tuviéramos ese poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Llenos con el Espíritu Santo, hermanos, como había prometido. Vamos a Hechos 2, del 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿qué era el día de Pentecostés, hermanos? Era el día se celebraba, hermanos, era una fiesta judía que se celebraba 50 días después de la Pascua. Y acuérdense que Jesucristo fue muerto el día de Pascua, entonces 50 días después de la Pascua. Jesucristo se les aparece por 40 días a los discípulos y les sigue enseñando. Entonces, ¿cuántos días iba a ser el día de Pentecostés? Si son 40 días que Él estuvo con ellos después de que resucitó, entonces 10 días después, dice, dentro de no muchos días serán investidos con el poder de lo alto.
Entonces dentro de no muchos días, esos no muchos días, eran 10 días, ¿verdad? Entonces la fiesta de la Pascua, hermanos, se celebraban las primicias de las cosechas de trigo. Cuando en Levítico, ¿verdad? Tenemos estas fiestas que es como se conmemoraban. Entonces lo que hacían el día de Pascua, llevaban las primicias. Entonces esas primeras espigas que daba el trigo se las presentaban a Dios y se las ofrecían. Pero el día de Pentecostés estamos celebrando la fiesta de las semanas. Ellos celebraban la fiesta de las semanas. También la tradición judía dice que el día de Pentecostés ellos celebraban el día en que había sido dada la ley de Moisés, que les había sido dada la ley de Moisés. Pero el día de Pentecostés, hermanos, como usted y yo lo conocemos, es cuando la iglesia es embestida del poder de lo alto. Cuando cayeron esas lenguas de fuego, cuando estaban ellos el día de Pentecostés, 10 días después de que Jesucristo había ascendido al cielo. Ellos vieron ascender a Jesucristo, 40 días estuvo con ellos y entonces lo ven ascender en el 40 día. Pues ellos le dijo, esperen en el aposento alto, esperen en Jerusalén, ¿verdad? Hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Ellos esperaron por 10 días cuando llegó el día de Pentecostés, hermanos. Entonces, hermanos, vemos que estaban esperando la promesa del Padre. Ellos no sabían cuántos días iban a estar ellos ahí, pero ellos estaban como unánimes, juntos, orando, ¿verdad? Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Deseamos, anhelamos la presencia del Espíritu Santo. Queremos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Tenemos que estar unánimes, juntos, orando, rogándole al Señor que seamos llenos del Espíritu Santo para poder nosotros serles testigos en nuestra Jerusalén, que en nuestra casa, en Jerusalén, en los vecinos, en todas partes que el Señor quiere, donde quiera que andemos. Pero tenemos primero que nada ser investidos del poder del Espíritu Santo. Muchas veces descuidamos nuestra vida y nos hace falta la presencia del Espíritu Santo, por lo tanto no surtimos efecto donde estemos. Pero si nosotros anhelamos la presencia de Dios, la presencia de su Espíritu Santo y estamos juntos orando, rogando, pidiéndole al Señor que descienda el poder de lo alto, puede ser ese de repente en este día. Si anhelamos la presencia, dice su palabra, ¿verdad? Dice, si vosotros siendo malos dan buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre no les dará el Espíritu Santo si se lo pedís. Entonces eso es nada más de pedirlo, de anhelarlo, de desearlo. Pero el Señor quiere que ese poder del Espíritu Santo sea ¿para qué? Para hacerle testigos a Él donde nosotros vayamos. No es para vanagloriarnos de que tenemos, yo tengo el poder del Espíritu Santo, soy llena del Espíritu Santo, sino para que le seamos testigos a Él. Entonces, hermanos, estaban sentados. Fíjense, no es necesariamente una posición de que usted tenga que estar hincado, tenga que estar postrado. Hay diferentes posiciones como nosotros podemos orar, ¿verdad? Estaban sentados todos. ¿Qué estarían haciendo? Quizás compartiendo la comida, porque eso lo hacían muy seguido, compartiendo. Pero también estaban, dice, orando, rogando. Estaban ellos unánimes juntos, ¿verdad? Un mismo amor por Dios, una misma esperanza, estaban esperando la promesa del Padre, un mismo corazón, en un mismo sentir, que aunque seamos diferentes, usted y yo tenemos el mismo sentir, el mismo anhelo, el mismo deseo de que la promesa del Padre sea cumplida también en nosotros. Yo anhelo la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sé que soy débil. Sé que mi debilidad, ¿verdad? Soy un ser humano, soy de carne y hueso, pero necesito el poder del Espíritu Santo. Yo no sé si usted también lo anhele y usted lo desee, pero yo sí lo necesito. Entonces, hermanos, estaban sentados y fíjese, dice, cuando de repente vino del cielo y dice, un estruendo de un viento recio llenó la casa, pero estuvo
Dice, este estruendo vino del cielo, hermanos, era algo sobrenatural, era un estruendo no tan así, tan común que se presentaba. Dice que como un viento recio, no era que fuera un viento, como un viento. Y vemos nosotros como tanto en hebreo como en griego, la palabra viento significa, hermanos, espíritu. La palabra espíritu significa como viento o como un respiro. Eso es lo que significa el espíritu, ¿verdad? Dice en Génesis 1:1-2, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cómo era? Como un viento, se movía el Espíritu de Dios. En Ezequiel, hermanos, 37:9 dijo, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Entonces, ¿cómo se manifestaba el Espíritu Santo, verdad? Desde el Antiguo Testamento vemos que era como un viento, espíritu de los 4 vientos. Entonces eso es la palabra espíritu, es como un viento, ¿verdad? Como un respiro. Y eso es lo que ellos estaban sentados cuando vieron ese estruendo, ese derramamiento del Espíritu Santo. Dice, lenguas repartidas como de fuego. Quizás aquí Lucas nos está explicando, Lucas es el que escribió el libro de Hechos, quizás está él explicando cómo era la presencia del Espíritu Santo, cómo se la manifestaron, cómo. Quizás no era fuego, porque si hubiera sido fuego los hubiera quemado, ¿verdad? ¿Cómo? Llamas de fuego, ¿verdad? Dice, repartidas, quiere decir que de una misma fuente, la fuente era de Dios, la presencia de Dios, del Espíritu Santo venía de Dios. Y entonces al momento de que están los 120 reunidos en el aposento alto, empiezan a repartirse sobre cada uno individualmente como llamas de fuego que se postran sobre sus cabezas. Esa era la manifestación, asentándose sobre sus cabezas, la manifestación del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces dice que había como 120 personas y que dice, comenzaron a hablar en lenguas. Esta era una manifestación gloriosa porque cada uno dice, ahí nos dicen Hechos, que cada uno le oía hablar en su propio idioma, en su propia lengua. Entonces había ahí de todas las naciones conocidas hasta ese entonces, porque en el día de Pentecostés, ¿qué es lo que hacían? La gente iba a Jerusalén para la Pascua y muchos se quedaban ahí para celebrar la fiesta de Pentecostés. Entonces duraban ahí y se cree, hermanos, que el día del Pentecostés, el día cuando fueron repartidas estas lenguas como de fuego, el día que fueron llenos del poder de lo alto, se cree que haya sido el hecho de que había mucha gente, había multitud de personas en Jerusalén, cerca del aposento alto que nosotros ahorita es conocido ahorita, está la tumba de David. Y entonces para ellos David había sido el rey, ellos le tenían veneraban mucho al rey David. Entonces ellos se iban y juntaban, iban a la tumba de David. Por lo tanto había multitud de personas ahí cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Y todos esos que estaban reunidos cerca del aposento alto le escuchaban hablar en su propio idioma. Imagínense que yo le digo, Señor, si llegara el Espíritu Santo, déjame que hable bien inglés, ¿verdad? De perdido, porque pues ahí lo masticamos un poquito, ¿verdad? Pero el Señor fíjese qué grande y maravilloso, porque dice que le escuchaban hablar las maravillas que Dios hacía en su propio idioma. Y vemos nosotros que todavía 10 años después, cuando Pablo anda predicando, cuando Pablo lleva este mensaje, les va y les pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo? Le dicen allá, ¿verdad? Nosotros ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Le contestan estos gentiles que habían creído en Jesucristo. Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Cuando Pablo les impone las manos, ¿qué es lo que pasa? Dice que comenzaron a hablar en otras lenguas, dice, contando las maravillas que Dios había hecho también. De igual manera, en Hechos 10:46 dice,
porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios cuando Pedro le predica a Cornelio. Dice que también, dice que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban otras lenguas. Nosotros sabemos que hay lenguas, ¿verdad? Lenguas angelicales y lenguas celestiales. Sabemos que esas lenguas pueden ser repartidas como Dios quiere. Las lenguas angelicales no las entendemos. Usted quizás muchas veces ha sido tomado por el Espíritu Santo y usted habla en unas lenguas desconocidas, ni usted las conoce. Pero el Espíritu sabe que usted está hablando y dirigiéndose a Él. Entonces vemos que, pero lo que sucedió, dice, no se ha vuelto a repetir. Era la manera en que Dios quería que el Evangelio fuera esparcido. De esa manera lo podían entender los gentiles, lo podía entender todo mundo hablando las maravillas de Dios. Magnificaban a Dios cuando hablaban en otras lenguas. En 19, en el Hechos 19:2 dice, Pablo en Corinto les pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. En el 19:6 dice, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. En 1 Corintios 14:39 dijo Pablo, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Las lenguas, hermanos, Dios las dio. Eso no era una señal de que el Espíritu Santo se había postrado sobre ellos. Ellos hablaban en otras lenguas. Las lenguas de las cuales habla Pablo aún siguen manifiestas en la iglesia. No se impida que alguien hable en lenguas, pero dice hágase todo en orden, porque uno cuando está usted hablando en lenguas, usted está consciente que lo está haciendo. No sabe muchas veces qué le está diciendo, pero lo más seguro es que está alabando al Señor y glorificando su nombre. Eso es lo que hacen las lenguas, ¿verdad? Pero entonces, hermanos, no impidamos que las lenguas sigan manifestándose en la iglesia, porque el Señor todavía sigue usando el mismo patrón, ¿verdad? De que no es señal de que si usted no habla en lenguas que no tenga el Espíritu Santo, porque al momento de que usted creyó, que yo creí, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Usted y yo somos sellados. No se sienta mal si no habla en lenguas. Usted es sellado, pero si usted quiere el don de lenguas, pídaselo a Dios y el Señor lo da, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces vemos cómo ellos hablaban. Entonces esto era, ¿por qué señales eran estas? Eran señales que el Señor estaba dando, ¿verdad? Como una manifestación gloriosa de su presencia. ¿Para qué? Para que este evangelio fuera extendido a todas las naciones. Todas las naciones pudieron escuchar el mensaje del evangelio en su propio idioma. Y entonces vemos, hermanos, cómo posteriormente hay cuando Pablo está predicándoles ahí mismo, dice que en ese mismo día se convirtieron 3,000 personas, posteriormente 5,000 personas al oírlos hablar en su lengua, al oír hablar que Jesucristo había muerto, que Jesucristo había resucitado y que ellos mismos eran testigos de que ese que habían crucificado ahora estaba vivo de entre los muertos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Le preguntan a Pablo, ¿qué debemos nosotros para ser salvos? Crean en el Señor Jesucristo, crean en Él, que Él murió, que Él resucitó y que Él perdona nuestros pecados. Gloria a Dios. Entonces ahora vamos a ver cómo somos empoderados para servir al pueblo de Dios. Los requisitos para los primeros diáconos. Entonces ellos son empoderados, ¿verdad? Ya reciben el Espíritu Santo. Los discípulos, vamos a ver ahora qué es lo que está sucediendo. Creyeron como, si nos ponemos a hacer cuentas, 3,000, 5,000 personas. Dice varones, porque dice varones hermanos, les habla Pedro, ¿verdad? Varones hermanos, lo cual quiere decir que no estaban las mujeres ahí, sino la mayoría de los que estaban reunidos eran varones. 3,000, 5,000. Si ponemos a multiplicarlo por una familia, ¿cuántos habría ya en la iglesia? ¿De cuántos miembros se componía la iglesia? La primera iglesia
como se le llamó en ese entonces, serían aproximadamente 30,000 o 40,000 personas la congregación, los cuales se reunían para hablar de Jesucristo, para hablar del evangelio. Entonces vamos a irnos a Hechos 6, 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Vamos a irnos nada más en el 1, hermanos. Hubo murmuración de los discípulos. Quiere decir, hermanos, que ahí había tanto hebreos como griegos. Estos griegos eran también judíos, hermanos, pero eran judíos helenistas. Estos judíos helenistas, hermanos, eran los que amaban y abrazaban la cultura griega, pero habían creído en Jesucristo. Ellos se sentían como griegos, los helenistas, ¿verdad? Y había multitud de ellos ahí dentro de la congregación. Y entonces, hermanos, dice que había murmuración, había descontento, había inconformidad en la congregación tan grande, porque ellos pensaban que se estaba atendiendo mejor a las viudas de los hebreos que a las viudas de los griegos. Y entonces empiezan a murmurar. Usted sabe cómo es la murmuración, empiezan a chismear, ¿verdad? Empiezan a pasar la voz unos a otros. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Si esto no se hubiera solucionado, hubiera causado división dentro de la iglesia. Entonces dice que eran desatendidas, dice, en la distribución diaria. Entonces el problema aquí era cómo se estaban manejando los recursos económicos dentro de la misma iglesia. Había recursos. Acuérdense que cuando ellos comenzaron la iglesia primitiva, todas las cosas las tenían en común y vendían todo lo que tenían y eran administradas por los discípulos, por los que estaban en el liderazgo. Entonces vemos, hermanos, cómo esto podía haber creado un conflicto interno. Cuando Pedro y Juan, que son llevados delante del concilio, eso había sido un conflicto externo, ¿verdad? Que no querían que se predicase en el nombre de Jesús. Pero aquí está sucediendo dentro de la congregación, una congregación muy, muy grande. Donde imagínense, eran 12 discípulos para estar, aunque en el día de Pentecostés había 120 que fueron embestidos con el poder del Espíritu Santo. Pero imagínense, para tener el control de tanta gente, yo no sé cómo se manejarían ellos, de qué manera estaban administrando. Y la iglesia tenía cuidado de las viudas. Siempre, ¿verdad? La iglesia debe tener cuidado de las viudas, dice, pero de las que de verdad son. Pablo tiene que aclarar de las que de verdad son viudas. Mayores de 60 años, que sean de buen testimonio, que no tengan familiares que puedan sostenerlos. Eran requisitos, no a cualquier viuda, porque soy viuda ya se me tiene que ayudar, ¿verdad? Entonces tenían que tener buen testimonio, tenían que haber ayudado, haber lavado los pies de los santos, dice. Tenían que haber dado buen testimonio, haber ayudado ellos, haber sido de ayuda para otros. Eran varios requisitos. Entonces, pero estos griegos estaban inconformes con lo que estaba pasando ahí, ¿verdad? Y entonces los hebreos consideraban a los helenistas como que eran personas no espirituales, porque estos griegos, judíos helenistas, abrazaron la cultura griega, y usted sabe que los griegos tenían multitud de ídolos, de dioses tenían los griegos. Entonces los hebreos consideraban como que los helenistas no eran tan espirituales. Y los helenistas, que eran estos judíos griegos, consideraban a los judíos como muy tradicionalistas, como son muy espirituales, se creen muy santos, ¿verdad? Así los consideraban. Entonces había un conflicto interno entre estas dos culturas, porque estaba la cultura tradicionalista de los judíos y los judíos que abrazaban la cultura griega, ¿verdad? ¿Y cuál era el problema? La distribución diaria, hermanos. Entonces 6:2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría,
a quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Estamos viendo, hermanos, que esto llegó a los discípulos, a los 12 discípulos, pero ellos, era una congregación tan grande, ellos estaban preparándose siempre en la oración, estaban preparándose en estudiar el Evangelio, estudiar el Antiguo Testamento, en recordar todo lo que el Espíritu Santo les estaba enseñando, estaban ellos evangelizando. Acuérdense que crecía y crecía cada vez más la iglesia primitiva. Entonces, ¿qué es lo que están pasando? No es justo, ellos dicen, no es justo. Entonces, mire la solución del problema. Me encanta cómo solucionaron el problema. Ok, ¿quiénes son los que se están quejando? Ok, los griegos. Bueno, pues entre ustedes, búsquenme 7 varones de buen testimonio y llenos del poder del Espíritu Santo. Búsquenme 7 varones que sean de buen testimonio. Dice, para que de entre ellos, ¿verdad? Vamos a delegar esas responsabilidades. Y es lo mismo que sucede en la iglesia el día de ahora. ¿Cómo se resuelven los conflictos, las murmuraciones que hay? Yo he escuchado hermanos que dicen, no, en la iglesia no se sale a evangelizar. ¿Quién tiene la inquietud? ¿Te llegó la inquietud a ti? Pues fórmate un grupito y sal a evangelizar tú. En la iglesia no se visita a los enfermos, que yo sé que no es mentira eso, ¿verdad? Que es mentira. Bueno, júntate otro grupito, tú lidera ese grupo y ora primero y vete tú a visitar a los enfermos. O sea, eso es una delegación. El pastor no puede hacer todo, es una sola persona. Él no puede hacer todo. Entonces las inquietudes que surjan dentro de la iglesia se las podemos presentar al pastor y decir el pastor, bueno, vamos a orar, hermano, usted siente de la necesidad de que se haga esto en la iglesia, vamos a orar, que sea el Espíritu Santo el que lo guíe y usted vaya y haga esa labor de la cual usted tiene esa inquietud. Entonces es lo que está haciendo, la solución de problemas es, usted tiene esta inquietud, entonces vamos, escójanme 7 varones de buen testimonio, hermanos. Dios siempre levantará a otros para servir. Nadie somos indispensables. Si yo en este momento dijera, ya no quiero venir a enseñar, ¿usted cree que el Señor no tiene multitud de ustedes? Cualquiera de ustedes puede pararse aquí nada más orando y pidiéndole al Señor la sabiduría. ¿Me entiende? Yo no soy indispensable. Nadie somos indispensables. Dios siempre va a tener su remanente y Él va a escoger. Él es el que escoge y le da la sabiduría al pastor para saber a quién va a delegar esa responsabilidad. Entonces vemos cómo ahí nosotros tenemos en la iglesia un grupo de ancianos, los cuales le ayudan al pastor a la administración de los recursos financieros. Y eso es lo que estaba pasando. Dice, ¿para qué sirvan las mesas? Hermanos, las mesas no era para ir y limpiar mesas y aquí te traje el platito de comida. Las mesas en ese entonces era la administración de los recursos financieros. Las mesas, fíjese que esto dice que era una mesa, significaba en aquellos tiempos un lugar donde un cambista hacía su intercambio de dinero. Entonces no era de que andaba limpiando mesas y que eso no tiene nada de indigno. Si viniéramos a servir las mesas y a limpiar las mesas, estamos sirviendo al Señor. Pero lo que se está refiriendo aquí era en la administración de los recursos financieros de la iglesia. ¿En qué se están empleando los recursos financieros? Estos 7 varones tenían que tener el cuidado de las viudas que estaban siendo desatendidas. ¿Y dónde estaban siendo? Los griegos son los que se estaban quejando de que estaban siendo mal atendidas. Por lo tanto, de ustedes 7 varones de buen testimonio para que se encarguen de la administración y que repartan bien. Ahorita, gracias a Dios, tenemos ahorita los recursos del Seguro Social, ¿verdad? Que si hay una persona viuda, una persona en necesidad, una persona anciana, una persona incapacitada, ahí le pueden ayudar en el Seguro Social. Y la iglesia también tiene el cuidado de alguien que esté en necesidad, no de sostenerlo, porque pues la iglesia no tenemos tantos recursos como para sostener a una persona, o posiblemente sí, ¿verdad? El pastor sabe dónde están las necesidades y él suple a veces las necesidades de las personas. Pero entonces eso es lo que estaba pasando, acuérdense que tenían
todo en común. Ahí vendían todo y todo era administrado por este grupo de personas. Aquí nosotros nada más damos los diezmos, no hemos vendido la casa que tenemos ni el carro que tenemos, ¿verdad? Porque de esa manera entonces sí, oiga, pues entonces ¿qué pasa? Yo no tengo trabajo, ¿verdad? Pero eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia primitiva, hermanos. Los 7 varones, dice, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, tenían que ser conocidos por su honestidad. Ellos tenían que ser buen testimonio, tener buena reputación, hermanos, requisitos para administrar. Personas que no sean codiciosas, que no vayan a querer meter mano de los recursos. Pues aquí un sobrecito me lo echo por acá, ¿verdad? Porque hay gente que, yo no sé, yo pienso, eso es lo que, ¿verdad? Estar llenos del Espíritu Santo, varones espirituales carentes de carnalidad, llenos, ser posesionados por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros para poder manejar bien los recursos. Ser conocidos por su sabiduría, dice, ¿verdad? Llenos de sabiduría, que sean inteligentes y capaces de poder llevar una buena administración. El pastor, Dios le da la sabiduría al pastor, y esos líderes que ahorita tiene el Señor, Dios los ha escogido a ustedes, esos ancianos de la iglesia, por su reputación, por ser llenos del Espíritu Santo, por su honestidad. Si usted está sirviendo en la iglesia es porque Dios ha visto esas características en usted, que son personas honorables, personas respetuosas, personas que aman a Dios, personas honestas y que no son codiciosas ni son queriendo, ¿verdad?, hacer mal uso de los recursos de la iglesia. Entonces, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Todos estos 7 varones, hermanos, eran griegos. Entonces, estos griegos iban a servir a los griegos, gloria a Dios, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. También muchos de los sacerdotes obedecieron a la fe. Agradó esta propuesta a la multitud, una propuesta llena de sabiduría, llena del Espíritu Santo, hermanos, que les guió a los discípulos a que tomaran esta decisión. La resolución de conflictos dentro de la iglesia, siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios, en lugar de traer esa división, va a traer esa unificación. Dice, agradó a los discípulos esta decisión. Entonces estuvieron contentos con la decisión que habían tomado, ¿verdad? Entonces fue una manera sabia de responder a los requerimientos de los griegos. Y esa es la sabiduría que Dios debe de dar a nuestros líderes, a nuestros ancianos. Cuando se toman esas decisiones de negocios, hay que pedirle al Espíritu Santo, porque ellos antes de tomar una decisión, oraban antes de tomar una decisión de qué es lo que cómo se van a administrar los recursos, en qué se van a utilizar. Y gloria a Dios, porque hemos visto que aquí se han utilizado bien los recursos que Dios ha puesto en las manos del pastor, del liderazgo de la iglesia. Gloria a Dios, hermanos. Muchas veces Dios llama a servir a las personas que han visto, como le mencionaba, que han visto la necesidad y saben lo que se debería hacer para solucionar tal necesidad. Entonces, si usted siente ese llamado, esa inquietud, preséntesela al pastor. Yo no dudo que el pastor vaya a decirle, hermano, búsquese 2 o 3 del mismo sentir de usted y vaya. ¿Para qué vamos a querer que el pastor o que la hermana Juani hagan todo en la iglesia cuando somos una comunidad de fe? Usted y yo somos la iglesia. Entonces dice, si somos de los que vemos la necesidad y lo hacemos, somos parte de la solución, somos hermanos útiles. Pero si somos de los que vemos la necesidad y se la queremos achacar al pastor o a la pastora y no hacemos nada, somos parte del problema. Nomás vamos a llevar problemas, ¿verdad? Y no somos útiles para la congregación. Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, hermanos, si usted siente inquietudes de que algo falta en la iglesia,
no se quede con esa inquietud. Llévesela, preséntesela al pastor, a los líderes de la iglesia y sea usted parte de la solución del problema. No de murmurar y solamente que quede en murmuro, que no quede en chisme, que no seamos de esos chismosos que traigamos división en la iglesia, sino que seamos parte de la solución y no de traer problemas a la iglesia. Gloria a Dios. Esteban le dice un varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Quizás aquí Lucas se está refiriendo a Esteban porque cuando Lucas escribe el libro de Hechos es después de que, como unos 60 años después, pero él va directamente a las partes, que mencionan, ¿verdad? Él directamente va hacia los personajes de la Biblia, entonces es donde indaga de primera mano. Entonces él supo que Esteban había muerto, había sido apedrado por dar testimonio de Jesucristo. Por eso dice, varón lleno del Espíritu Santo. Y vemos a Felipe también, ¿verdad? Son de los dos que se menciona la Biblia. Felipe es aquel, ¿verdad? También evangelista, que lo vemos a Felipe después en Samaria. Vemos a Felipe, más a rato vamos a ver a Felipe en Samaria, ¿verdad? Donde vemos que él también fue de buen testimonio, este otro diácono, estos diáconos que tenían que ser de buen testimonio y honestos. Vemos a Felipe que él también fue un evangelista, predicó la palabra de Dios, predicó en Samaria, se convirtieron muchos en Samaria y vemos que son los que habían sido escogidos por los griegos. Eran griegos. Judíos griegos, judíos helenistas, hermanos. Entonces vamos a ver el carácter de los diáconos que sirven en la iglesia. Yo creo que ya hablamos un poquito de ellos. 3:8. Los diáconos asimismo deben ser honestos. Esto está hablando en 1 de Timoteo 3:8 al 13. O sea, ya después de que Pablo viene y predica y establece a Timoteo en Éfeso, le está dando las indicaciones de cómo debe de ser el liderazgo de la iglesia. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados mucho al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas y que guarden el ministerio de la fe limpios. Y estos también sean sometidos a prueba primero, entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todos. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Eran los requisitos de los diáconos, hermanos. Estos diáconos, aquí se menciona por primera vez la palabra diáconos, pero ya vemos que desde los tiempos, ¿verdad?, de la iglesia primitiva, vemos cómo se escogen esos diáconos, esos discípulos para que trajeran para que sirvieran con los recursos financieros, para que sirvieran. No nada más un diácono, no es nada más para servir, también puede ser evangelista, puede enseñar, puede predicar. Pero los requisitos mínimos que le está pidiendo que eran honestos, tenían que ser honestos, hermanos, que no sean, estos son 30 años después. Pablo estaba hablándole a Timoteo 30 años después de que Pablo había comenzado a predicar, ¿verdad? Entonces el diácono es un siervo, un ministro, hermanos, que administra los recursos para atender las necesidades materiales de las viudas y los necesitados en Jerusalén. Eso era el diaconado, lo que estaba sucediendo aquí en lo que Pablo le está pidiendo, encargando a Timoteo. ¿Y cómo deberían ser los diáconos? Tenían que ser honestos, irreprensibles. Y dice aquí, sin doblez, sinceros, de una sola palabra, que la palabra que yo digo, eso es. No soy de dos palabras, de doble ánimo, sino que tenían que ser de un solo ánimo, que tenían la conciencia limpia. Ellos tenían que ser irreprensibles delante de Dios. No codiciosos al dinero, hermanos, que no anden, deseosos de ganancias deshonestas. Honestos tienen que ser. Entonces dice Pablo, ¿verdad? Dice que las mujeres, dice, así mismo sean honestas y no calumniadoras.
hay dos pensamientos en este versículo. Uno se cree que las mujeres de las que se está refiriendo eran las esposas de los diáconos, que tenían que dar buen testimonio, también las esposas, para que pudieran servir bien en la iglesia. No sean calumniadoras, no sean chismosas. Calumniadoras es eso, hermanos, chismosas. Entonces, otra de las cosas es de que había diaconisas, y vemos a la hermana Febe que Pablo menciona. Entonces dice la diaconisa Febe. Entonces sí había diaconisas también. Vemos que en las iglesias el 60% se compone de mujeres. A nivel universal, el 60% se compone de las mujeres, yo no sé por qué, y un 40% de varones. Entonces la mujer tiene un papel muy importante en la iglesia para la extensión del evangelio. Por lo tanto, ¿qué es lo que pide el Señor para que le seamos testigos, para que podamos servir en la iglesia? Que seamos honestos, que no seamos de doble ánimo, que no seamos codiciosos, y también se nos habla que no se han dado a mucho vino. Esto se ha dado pie también para que una gente crea que poquito vino no es malo, ¿verdad? Entonces, y en muchas iglesias se permite que incluso en las reuniones que tienen las iglesias, el poquito vino, pero eso no está permitiendo que no dadas a mucho vino, o sea, que no sean borrachos. Y incluso nosotros aquí lo que decimos es mejor abstenerse antes de caer en la tentación de repente ya estar, no se controla, el vino no se controla, dice el proverbio, ¿verdad? Que rojea y se le hace atractivo ante los ojos y se le dan ganas de tomárselo. Bueno, pues si ya me tomé una copita, ¿qué me cuesta tomarme 2 o 3 o 4? Y ahí ya no tiene cuenta. Entonces no debemos ser que nos guste, que saboreemos el vino. Yo digo, como le dijo Pablo a Timoteo, tómate una copita de vino por tu salud. Hay un vino que no tiene alcohol, ¿verdad? Que es de pura uva, ese lo puede tomar. No tiene que tomar esos vinos alterados que tienen, ¿verdad? Tómese una copita para la buena digestión solamente, pero no es que se nos esté dando permiso para emborracharnos, ¿verdad? Entonces tenían que ser el diaconado, ¿verdad? El diácono tenía que ser de buen testimonio. Y los requisitos que se le están pidiendo al diácono, hermanos, son casi los mismos que el pastor, casi los mismos que el obispo, salvo que el diácono no tenía la responsabilidad de predicar ni de enseñar. El diácono tenía la responsabilidad de servir en la iglesia. Pero vemos a Felipe, vemos a Esteban predicando. ¿Quién dice que el diácono no puede predicar también, que no puede enseñar? Si el Señor da dones como Él quiere y los reparte, a uno le da un talento, a uno le da 3, a uno le da 5, el Señor reparte como Él quiere. Así es de que el diácono puede servir, puede enseñar, puede predicar, pero no es responsabilidad del diácono. Esa es la responsabilidad del pastor. Por eso dijo Pedro, dice, no es justo que nosotros tengamos que servir las mesas cuando estamos ocupados, orando, enseñando, evangelizando, predicando. Por eso es lo que está diciendo Pedro, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, vemos que el papel de la iglesia, hermanos, el papel de usted y mío, en lugar de murmurar, en lugar de señalar y de chismear, debemos orar para que Dios levante esos líderes honestos, esos diáconos de buen testimonio. Oremos en lugar de criticarlos. Trabajan mucho, pero que sea nuestro sentir orar por ellos, por aquel que Dios lo usa para enseñar una palabra. Ore por nosotros en lugar de criticarnos. Quizás, como le digo, haya defectos en mí. Yo sé que tengo muchos defectos, soy una persona humana, pero no me critique tanto. Ore por mí, ore por el hermano, ore por el otro hermano. Y gracias por aquellos que en verdad oran por nosotros. Gracias. Gloria a Dios, hermanos. Ahora vamos a ver cómo son empoderados para compartir la palabra de Dios, haciendo la obra evangelista. Segunda de Timoteo 4:5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ya son llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer una vez que el Espíritu Santo nos ha llenado, nos ha capacitado, nos ha llamado a su servicio?
le dice a Timoteo, dice, está siempre velando en todo tiempo, porque sabemos que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nos descuidamos, hermanos, esos dardos de fuego penetran. Entonces, velando en todo tiempo. Timoteo debería soportar, dice, soporta las aflicciones. Vamos a sufrir por causa del evangelio. Va a ser vituperiado, dice, y haz obra evangelista. Entonces ve y predica. O sea, no nada más vas a enseñar. Timoteo estaba en cargo de la iglesia de Éfeso. También tienes que evangelizar. Ese era el trabajo de Timoteo y cumple el ministerio para el cual has sido llamado. Dios te llamó. ¿Para qué te ha llamado Dios? ¿Para qué nos ha llamado a nosotros Dios? Tenemos que cumplir ese trabajo que nos ha encomendado. Entonces, hermanos, tenemos que estar, los líderes de la iglesia, hermanos, tienen responsabilidades. Los diáconos tienen responsabilidades. Tenemos responsabilidades. La iglesia tiene responsabilidades. Tenemos que estar al tanto de lo que sucede en la iglesia. Y si usted ve que hay chismes, no siga el juego al chismoso, al calumniador, sino dígalo, pues llévaselo al pastor, preséntaselo al pastor y hay solución para todo. Hay solución de conflictos. Entonces no siga al chismoso, no le siga el juego al que esté chismeando. Entonces debemos estar preparados para enfrentar oposiciones y dificultades, tanto los líderes como la iglesia. Entonces, y tenemos que hacer obra de evangelistas, ir y predicar este evangelio, hermanos. Pero una vez que hayamos sido empoderados con el poder del Espíritu Santo. Hechos 8:5 al 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían de estos dando voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Aquí estamos viendo que Felipe es empoderado, le impusieron sus manos, ¿verdad? Los discípulos para encargarle el diaconado y no se encargó, no solamente se conformó con servir las mesas, solamente, sino que lo que hace Felipe, él va a Samaria y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Vemos aquí que esto sucede después de que Saulo de Tarso iba persiguiendo a la iglesia, pues todos tuvieron que salir de Jerusalén. Y entre estos va Felipe, y Felipe llega a Samaria. O sea, los samaritanos y los judíos no se llevaban bien entre sí. Eso mismo lo vemos cuando Jesucristo está en Samaria. Y entonces vemos que Felipe llega a Samaria. Y Felipe, lleno, empoderado del poder del Espíritu Santo, les empieza a evangelizar. Y dice que muchos samaritanos creyeron. ¿Por qué? Porque cuando usted está empoderado del Espíritu Santo, señales van siguiendo. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces dice que así iba Felipe, este diácono, ¿verdad? Ejerció su ministerio en Samaria. Y dice que Felipe llegó y dice que había, ¿verdad?, que muchos paralíticos y muchos cojos eran sanados. Yo no sé por qué habría tanto cojo y tanto paralítico, ¿verdad? A lo mejor no había la medicina contra la polio, ¿verdad? Posiblemente, entonces había muchos cojos y paralíticos. Y entonces dice que eran sanados. Y como se manifestaban a Felipe, aparte de que hablaba con el poder del Espíritu Santo, las señales lo iban siguiendo y muchos samaritanos creyeron y ya no había esa división entre samaritanos y judíos, porque Felipe era judío griego, no era samaritano, sino que dice que recibieron con gozo la palabra y hubo gran gozo y hubo paz en Samaria cuando Felipe les lleva esta palabra. Nosotros, hermanos, debemos de llevar la obra evangelística a donde quiera que estemos, pero tenemos que pedirle primero que sea el Espíritu Santo que nos empodere antes de salir nosotros a predicar o a evangelizar. Felipe, ¿verdad?, tuvo que ser despedido de la congregación, o como le digo, cuando Saulo fue persiguiendo a la iglesia, entre esos fue Felipe y llegó a Samaria.
seleccionados y enviados para servir. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había crecido junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Vemos aquí cómo también tiene que ser llenos, estaban pidiendo una unción especial, ayunando para poder llevar, para poder enviar. La iglesia de Antioquía, hermanos, ya está llegando el evangelio más allá. 300, hermanos, 483 kilómetros de Jerusalén hacia Antioquía, que Antioquía está ubicada en Siria. Ya estaba llevando el evangelio a otras. La iglesia estaba en crecimiento, esparciéndose el evangelio por todas las naciones. Ya vemos, ya van a Siria. Y de Siria, el Espíritu Santo escogió ¿a quién? A Bernabé y a Saulo. ¿Para qué? Para que todavía el evangelio fuera más allá a las naciones. ¿A dónde llegaron Saulo? Este es el primer viaje misionero que hacen Saulo y Bernabé. Llegan a Chipre y a Galacia. Fíjese a dónde llegó, ya es a Asia, llega este evangelio. Entonces vemos cómo tuvieron que haber ayunado, orado, imponen las manos y van bendecidos espiritualmente y apoyados por una iglesia que se queda en Antioquía. Eso es lo que el Señor quiere. Sentimos la necesidad del Espíritu Santo, pidámosla. Digámosle al pastor: yo tengo esta inquietud, ore por mí porque yo necesito hacer una obra evangelística y quiero ir y predicar este evangelio de Jesucristo, que es el arrepentimiento y el perdón de pecados. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces la iglesia, hermanos, es empoderada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo empodera a la iglesia para un ministerio efectivo. No podemos ser efectivos si no somos llenos del poder del Espíritu Santo. Así es de que si necesitamos el Espíritu Santo, pidámoslo a Dios, el cual nos lo dará y sin medida. Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga.